Despiertas. El día aún no ha comenzado y tu corazón ya late al compás de la ansiedad. Los pensamientos se precipitan como si llegaran tarde a una reunión que nadie organizó. Antes incluso de apoyar los pies en el suelo, ya estás sumergido en ese mar invisible de preocupaciones, listas mentales y silencios contenidos. Pero, ¿y si te dijera que existe una sola frase, simple, silenciosa y simbólica, capaz de transformar por completo la manera en que este día se desarrollará? No es magia ni fórmula secreta, es una llave que abre una puerta olvidada dentro de ti. Carl Jung lo observaba con profundidad. Lo que haces al despertar revela cómo vives y qué atraes. Para él, cada despertar es un renacimiento, un umbral entre el mundo de los sueños y la construcción de lo real. En ese instante, tu alma todavía está sensible, aún expuesta a lo sutil. Allí reside el secreto. La mayoría de las personas despierta en piloto automático, reacciona al sonido del despertador, a los mensajes, a la agenda. Pero hay una fuerza inmensa en detenerse un segundo y hablar con lo invisible. No se trata de religión, sino de intención. Se trata de empezar el día dialogando no con el mundo, sino con tu propio inconsciente. Jung decía que el inconsciente responde con símbolos, sincronicidades y pequeñas señales. La primera frase que pronuncias al despertar es como encender una antorcha que guiará el resto de la jornada. Esa frase, que revelaremos aquí y que puedes adaptar como prefieras, no necesita ser susurrada ni dicha en voz alta, pero sí sentida. Debe salir desde lo profundo. Es como si le dijeras a la vida: estoy listo para recibir lo que aún no comprendo, pero que ya viene hacia mí. ¿Y qué ocurre cuando comienzas el día así? Lo inesperado te encuentra, la casualidad se pliega, las piezas se mueven, porque dejas de ser reactivo y te vuelves magnético. En lugar de ser arrastrado por el mundo, empiezas a tener tu propia gravedad. No se trata de manipular el destino, sino de entrar en sintonía con él. Y si esto suena demasiado místico, quizá lo sea. Pero Jung recordaba que en lo invisible comienza a tejerse lo visible. Antes de revelar cuál es esa frase y por qué funciona con tanta fuerza, te invito a hacer una pequeña prueba mañana. Cuando abras los ojos, antes de cualquier otra cosa, respira profundo y repite para ti mismo: acepto la belleza escondida en lo que todavía no entiendo. Esa es solo una entre muchas frases posibles, pero encierra un símbolo esencial. Te estás abriendo, no imponiendo, no pidiendo, simplemente aceptando lo inesperado como parte del camino. A lo largo de este video profundizaremos en por qué esto funciona, qué comprendía Jung sobre estos pequeños rituales silenciosos y cómo un gesto tan sencillo puede generar efectos profundos, incluso en áreas como las relaciones, la creatividad, las decisiones y hasta la sanación emocional. Quédate conmigo hasta el final, porque allí elegirás tu propia frase, aquella que más resuene con tu alma, y quizá transformes para siempre la manera en que despiertas. Y si este inicio ya tuvo sentido para ti, comenta ahora mismo aquí abajo: hoy elijo empezar diferente. Veamos cuántos estamos listos para girar juntos esta llave invisible. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo empieza tu día? Ese instante determina mucho más que tu estado de ánimo. Define tu campo de percepción, determina qué vas a notar, qué vas a ignorar y, sobre todo, qué atraerás. Y no se trata de un discurso vacío de autoayuda. Carl Jung advertía que el estado psíquico inicial de la conciencia al despertar es como el marco de un cuadro. Todo lo que venga después será interpretado dentro de ese contorno. Ahora, imagina conmigo. ¿Qué ocurre si comienzas tu día con frases de culpa, miedo o prisa? Ya estoy atrasado. Otro día pesado. No aguanto más. Esas también son frases rituales, solo que negativas. Y los rituales negativos son peligrosos. Se disfrazan de rutina, pero impregnan toda la jornada con un filtro gris. Jung explicaba que el inconsciente no es solo un depósito de recuerdos, sino un coautor de tu realidad.
Funciona a través de asociaciones simbólicas, ritmos e imágenes internas que cultivas con el tiempo. Y lo que dices al despertar es el primer comando que le ofreces. Si al abrir los ojos afirmas, hoy será difícil, el inconsciente no cuestiona, simplemente obedece y comienza a seleccionar experiencias que confirmen esa expectativa. Es como ponerse unas gafas teñidas con el color de tu primera frase. Por eso, la propuesta de este video es una inversión simbólica, un ritual silencioso cargado de intención. Y conviene subrayar algo. Esta práctica no es un truco para invocar milagros inmediatos, es un reposicionamiento de tu centro. Dejas de iniciar el día desde fuera hacia adentro, reaccionando, y pasas a iniciarlo desde dentro hacia afuera, ofreciendo presencia. Y eso lo cambia todo. La frase que eliges al despertar actúa como un sello energético. Puede ser algo como, todo lo que llegue hoy me encuentra en paz, o estoy dispuesto a ver belleza en lo inesperado, o incluso, mi corazón conoce el camino, aunque mi mente dude. Fíjate en que ninguna de estas frases pretende forzar nada. Son invitaciones, y eso es esencial, porque según Jung, el inconsciente no responde a imposiciones, sino a permisos. Cuando repites una frase con presencia, día tras día, ocurre algo fascinante. Se convierte en un símbolo. Y los símbolos, como afirmaba Jung, son puentes entre lo que eres y lo que aún puedes ser. No estás simplemente pronunciando palabras, estás activando un movimiento psíquico. Personas que han practicado esto cuentan transformaciones sutiles, pero profundas. Comienzan a notar coincidencias que antes pasaban inadvertidas, se sienten más tranquilas frente a los desafíos o alcanzan mayor claridad sobre lo que realmente importa. Porque no es el mundo el que cambia, es la mirada. Y la mirada lo cambia todo. En la próxima parte exploraremos lo que Jung llamaba ritos de transición. El momento del despertar es uno de los portales psíquicos más poderosos del día. Un microacto de revolución interior. Jung observaba que el ser humano atraviesa distintos rituales invisibles a lo largo de la jornada, transiciones pequeñas que, sin embargo, encierran un profundo sentido simbólico. Despertar es una de ellas, representa el final de un viaje nocturno por el inconsciente. Por eso lo veía como un ritual de paso, de la sombra a la luz, de lo interno a lo externo, del sueño a la acción. ¿Y cuál es el problema hoy? La mayoría se levanta como si saltara de un abismo emocional directo a una cinta transportadora. De repente ya están corriendo. No hay pausa, no hay puente, no hay ritual. Solo reactividad. Y sin ritual, el alma se siente perdida. El cuerpo puede estar despierto, pero el espíritu sigue dormido. Por eso, este gesto tan pequeño, detenerse, respirar y pronunciar una frase simbólica, es mucho más que poesía. Es psicología profunda. Es un reencuentro con el alma. Es un reajuste del eje de la conciencia. Jung sabía que estos rituales silenciosos no son superficiales ni accesorios. Al contrario, son los que moldean la identidad. Nos recuerdan que somos más que un cuerpo en movimiento. Somos un alma en proceso. ¿Te has fijado alguna vez en cómo los monjes despiertan con silencio, con reverencia, con respiración consciente? Ellos no saltan de la cama para revisar el teléfono ni empiezan el día quejándose de la vida. Saben que la manera de despertar es la misma manera de vivir. Y no necesitas estar en un monasterio para hacer lo mismo. Bastan 10 segundos de conciencia antes de levantarte. Y una sola frase, nada más. Hoy no lucho, simplemente fluyo. O quizá, que pueda escuchar lo que el día quiere enseñarme. O también, aunque no entienda, confío. Estas frases, cuando se repiten con presencia, se convierten en anclas. Y las anclas no detienen la tormenta, pero impiden que te pierdas en ella. Jung explicaba que los símbolos actúan como semillas en el terreno de la psique. No germinan de inmediato, pero preparan el suelo interior. La repetición ritual es como el agua que permite que esa semilla eche raíces y,
poco a poco, algo florezca dentro y fuera de ti. Una nueva actitud, una percepción distinta, una energía renovada. Y hay más. Al iniciar el día con este gesto, activas el arquetipo del guardián del portal. Ese es el que no atraviesa la vida de cualquier manera, sino que elige cómo entrar en cada instante. Ese arquetipo existe en todos nosotros. Es el que protege nuestra energía, el que decide qué entra, qué permanece y qué se va. Al despertar, estás justo en ese portal y tienes dos caminos: cruzarlo con prisa y confusión, o cruzarlo con claridad e intención. Una frase sencilla, pronunciada con conciencia, puede ser la llave de esa travesía. En la próxima parte veremos cómo estos pequeños rituales se conectan con los arquetipos del héroe, del sanador y del sabio, y cómo puedes activarlos cada mañana al abrir los ojos. Pero antes, cuéntame en los comentarios. ¿Sueles despertar con calma o saltas directo al caos? Tu respuesta puede inspirar a otros a replantearse también sus propios despertares. Jung nos dejó un mapa, no de un lugar físico, sino de un territorio interior. Y en ese mapa viven figuras simbólicas que representan fuerzas activas de nuestra psique: el héroe, el sanador, el sabio. Créelo, todos ellos despiertan contigo. La diferencia está en si los invitas a tu día o si los ignoras. Cuando eliges una frase con intención al despertar, activas uno de esos arquetipos. Veamos cómo funciona. Imagina que al decir «hoy actúo con valentía», incluso con miedo, invocas al héroe. Y este héroe no se trata de conquistar batallas externas, sino de atravesarte a ti mismo, vencer la autosabotaje, dejar atrás el «mañana lo haré» y entrar en la vibración del «hoy decido avanzar». Ahora, si pronuncias «que sepa cuidar lo que importa, incluso de mí mismo», activas al sanador. Este arquetipo representa tu capacidad de regenerar energía, de poner límites sin culpa, de actuar con gentileza sin anularte. Eso transforma tu relación contigo y con los demás. Y si tu frase es «hoy escucho antes de juzgar, observo antes de reaccionar», entonces el sabio empieza a guiar tu camino. Ese es el arquetipo de la visión amplia, del silencio antes de responder, de la escucha antes de concluir. Es él quien evita que seas solo una pieza más atrapada en el ruido del mundo. Jung recordaba que estos arquetipos no son invenciones, sino estructuras reales del alma, y cuanto más los convocas, más vida cobran dentro de ti. El instante del despertar es como abrir el telón de un escenario. Tú decides quién entra primero en escena: el miedo, la prisa, la ansiedad, o el héroe silencioso, el sanador compasivo, el sabio atento. La frase que eliges al despertar es tu invitación. Marca el tono de la obra que se desplegará durante el día. Y lo más hermoso, esa elección es tuya cada día. Incluso cuando todo parece igual, siempre puedes comenzar diferente. Habrá mañanas en las que la frase deba ser firme: «Hoy me respeto, aunque el mundo no lo entienda». En otras será más suave: «No necesito tener todas las respuestas ahora». Y a veces un simple «gracias por este nuevo comienzo» basta. Lo importante es elegir. No despiertes en automático. No entregues tu día al ruido externo antes de escuchar a tu propia alma. Porque, como advertía Jung, lo que ignoras dentro de ti termina convirtiéndose en tu destino. Y si todo esto es nuevo para ti, simplemente empieza. Una frase, una respiración, una mirada hacia adentro. Porque cuando el alma siente que ha sido recordada, comienza a responder y lo inesperado encuentra el camino. Si esto resuena contigo, comenta aquí: «Hoy elegí el tono de mi día». Y comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay tiempo de comenzar con ligereza. Hay algo especial que sucede cuando te escuchas antes que al mundo. Algo cambia en el ritmo interno. Es como dejar de correr detrás de la vida y comenzar, por fin, a caminar.
Jung comprendía que la verdadera transformación no se produce en los grandes giros de la vida, sino en los pequeños gestos cargados de intención. Y la forma en que despiertas es el gesto inaugural de todo. Pero, ¿por qué esto funciona realmente? ¿Cuál es el mecanismo detrás? Porque el inconsciente no opera con la lógica racional. Responde a símbolos, imágenes y repeticiones. Una frase pronunciada cada mañana al despertar no es solo una frase. Se convierte en un mantra, en un código que reorganiza la energía psíquica. Es como decirle a tu alma: estamos juntos en esto. Y el inconsciente, a su vez, responde con sincronicidades, señales, pequeños milagros disfrazados de casualidad. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas parecen tener suerte? Como si todo fluyera con más facilidad. Muchas veces no es azar, es alineación. Ellas aprendieron, de manera consciente o inconsciente, a crear pequeños rituales que reordenan su energía incluso antes de levantarse de la cama. No empiezan el día apagando incendios, sino encendiendo una llama interior. Y esa llama lo cambia todo. Ahora respira conmigo un momento. Cierra los ojos o imagina. Despiertas. El mundo todavía está en silencio. Sientes el aire entrar y, antes de moverte, dices en tu interior: hoy soy presencia, no prisa. O, aunque no sepa lo que viene, sigo adelante. O quizás, estoy aquí y eso ya es un comienzo sagrado. Listo. Acabas de crear un espacio, un pequeño altar dentro de ti. Un lugar donde el mundo aún no ha gritado, donde todavía no te has perdido en los demás. Ese espacio es tu origen, tu punto de partida, tu raíz. Jung afirmaba que cuanto más lejos vamos en el mundo externo, más necesitamos raíces internas profundas. Y esa frase matutina es la semilla de esa raíz. Te ancla, te centra, te recuerda lo esencial, incluso cuando todo a tu alrededor intenta arrastrarte lejos. Y atención, eso no significa que el día vaya a ser siempre fácil, tranquilo o perfecto, pero sí que, ocurra lo que ocurra, habrás comenzado desde ti mismo. Y eso transforma por completo la energía con la que entras en las situaciones. Ya no eres solo reacción, eres elección. En la próxima parte exploraremos por qué la ciencia también confirma el impacto de estas prácticas y cómo el cerebro interpreta estos comandos matinales de manera concreta, moldeando incluso tu ánimo, tu creatividad y tu resiliencia a lo largo del día. Ahora, algo que quizá te sorprenda. La ciencia empieza a comprender lo que Jung intuía hace décadas. Estudios actuales en neurociencia muestran que, al despertar, el cerebro entra en un estado llamado hipnagogia inversa, una transición delicada entre el sueño y la vigilia. En ese instante, las ondas cerebrales son más lentas, más receptivas, casi como un suelo fértil listo para recibir semillas. Y lo que plantas ahí, una frase, una imagen mental, una intención, puede florecer durante la jornada. Esto significa que tu primera palabra, tu primer pensamiento, tu primera emoción tienen un peso desproporcionado. Es como el primer paso en un sendero desconocido. No solo marca el destino, sino todo el recorrido emocional. Y lo más bello es que puedes elegir ese paso. Investigaciones con imágenes cerebrales muestran que las afirmaciones positivas al despertar activan áreas vinculadas con la planificación, la empatía y la regulación emocional. En cambio, frases de miedo o exigencia encienden el sistema de alerta, el que te vuelve más reactivo, más ansioso y más agotado desde temprano. En otras palabras, la elección de una frase no es únicamente simbólica, también es neurológica. Jung diría que esto confirma algo más profundo. El inconsciente y el cuerpo no están separados, bailan juntos. El lenguaje que ofreces al despertar es como una melodía, y todo tu sistema comienza a moverse al compás de ese ritmo. Mira bien, no hablamos de frases mágicas, sino de frases simbólicas. Y el símbolo, como decía Jung, es el idioma del alma. Cuando al despertar dices, acepto lo que venga con ligereza, tu cerebro no lo interpreta solo como palabras,
sino como permiso, como liberación de resistencia. Y entonces el cuerpo se relaja. El día comienza con más espacio interno, y donde hay espacio, lo inesperado puede entrar. Por eso, la propuesta no es que memorices una frase como un autómata, sino que encuentres aquella que vibra con tu alma y la repitas no por obligación, sino por reverencia, como quien abre una ventana para dejar entrar la luz. Aquí tienes algunas frases que puedes adaptar a tu ritual matinal. Hoy doy espacio a lo que sea auténtico. Que mi presencia sea más fuerte que mi miedo. Aunque no entienda, camino con confianza. Elige la que más te toque o inventa la tuya. Lo importante es que sea sincera. No tiene que ser demasiado optimista ni fantasiosa. Debe ser honesta, porque el inconsciente reconoce la verdad y solo responde a lo que es sentido. En la próxima parte veremos cómo esta práctica puede expandirse más allá del despertar, influyendo en otras transiciones del día, el inicio del trabajo, las pausas silenciosas o incluso la manera en que cierras la noche, porque cada inicio y cada final también cargan una poderosa fuerza simbólica. Quizá ya estés percibiendo el impacto de este gesto tan simple y tan olvidado. Una frase, un momento, una pausa antes de sumergirte en el caos. Y lo cierto es que este ritual silencioso no tiene por qué limitarse a la hora de despertar. Puede, y debería, acompañarte a lo largo del día, en esos pequeños recomienzos que casi siempre pasan desapercibidos. Carl Jung llamaba la atención sobre los portales psicológicos que atravesamos a diario sin darnos cuenta. El primer café, la primera mirada, el primer silencio, la transición de una tarea a otra, el cerrar los ojos antes de dormir. Todos esos momentos son oportunidades para reconectar con el centro, con el sí mismo. Y cuando empiezas a llevar este gesto simbólico a otros instantes del día, algo poderoso ocurre. Tu vida adquiere ritmo, una pulsación interior. Dejas de vivir como un eco del mundo y comienzas a crear tu propia música. Veamos algunos ejemplos prácticos. Antes de abrir la puerta del trabajo o la pestaña del navegador en casa, puedes repetir en silencio: que no me pierda en las urgencias, sino que recuerde lo esencial. Antes de una conversación difícil, que sepa escuchar más allá de las palabras. Antes de comer, que este alimento me nutra más allá del cuerpo. Y antes de dormir, entrego lo que no puedo controlar, que lo invisible se encargue del resto. Estas frases, cuando se pronuncian con presencia, se convierten en miniaturas de lo sagrado. Abren espacios de conciencia en medio de la prisa. Te recuerdan que tienes un centro y que no necesitas perderte en la periferia de los acontecimientos. Jung afirmaba que el sí mismo, la totalidad psíquica, se revela en las grietas, en los intersticios, en los intervalos. Pero para percibirlo, hay que estar disponible. Y esa disponibilidad se cultiva, se entrena con pequeños gestos repetidos con intención, como estas frases. Y aquí va un detalle curioso. Cuando comienzas a practicarlo, las personas a tu alrededor lo sienten. No saben explicarlo, pero notan que ya no reaccionas igual, que respiras antes de responder, que escuchas de otro modo, que hay una presencia diferente. Y esa presencia no viene de fuera, nace del ritual que realizaste con tu propia alma. Despertar y decir una frase es solo el inicio. El verdadero despertar es recordar, a lo largo del día, que puedes recomenzar tantas veces como sea necesario. Que no tienes que esperar una gran transformación para cambiar tu clima interior. Basta detenerse, respirar y pronunciar algo que te devuelva a ti mismo. Y si este video te lo está recordando, deja aquí tu comentario. Mi día está hecho de recomienzos. En la próxima parte exploraremos cómo esta práctica puede transformar tus relaciones, sobre todo aquellas cargadas de tensión, expectativas o silencios no expresados. Porque cuando cambias la forma de comenzar, cambias también la manera de conectarte. ¿Ya has notado cómo muchos conflictos en las relaciones empiezan incluso antes de la primera palabra? A veces la tensión ya está en el aire, en la mirada,
en la energía con la que despiertas y contagias el café, el contacto, la presencia. Y es ahí donde el ritual silencioso adquiere una nueva capa de poder. No solo reorganiza tu mente, también purifica tu campo relacional. Carl Jung decía que la manera en que te encuentras contigo mismo al despertar determina cómo encontrarás a los demás. Porque quien se levanta en guerra consigo mismo, inevitablemente entra en batalla con el mundo. Pero quien despierta en alianza interior se convierte en una invitación a la paz. Y fíjate, no hace falta un discurso de autoayuda para transformar tus vínculos. A veces, basta con cambiar la primera frase que llevas contigo para que toda la convivencia tenga otro tono. ¿Has notado cómo decir al despertar, hoy no quiero pelea, no es lo mismo que decir, hoy voy a escuchar más y reaccionar menos? La primera sigue en lucha. La segunda ya abre un espacio hacia el otro. Con el tiempo, la frase matinal se transforma en la energía que expandes. Porque cuando la pronuncias con verdad, no se queda solo en tu boca, se refleja en tu mirada, en tu gesto, en tu silencio. Y quienes están a tu alrededor lo perciben, aunque no sepan explicarlo. Jung recordaba que toda relación es un campo simbólico, un intercambio invisible de contenidos psíquicos. Y lo que llevas al encuentro con el otro comienza antes de ver su rostro. Comienza en cómo te tratas a ti mismo al despertar. Piensa conmigo. Si te levantas con prisa, frustración o exigencia, eso es lo que llevas a la mesa del desayuno. Y eso es lo que el otro siente, aunque lo disimule. Pero si despiertas con una frase de presencia, de apertura, de escucha, es como si tu cuerpo dijera, hoy estoy aquí de verdad. ¿Quieres ver cómo esto impacta en la práctica? Imagina despertar y decir, hoy dejo espacio para que el otro sea como es. O, no necesito ganar, quiero comprender. O, incluso, mi paz vale más que el último argumento. Ahora lleva esa energía a una conversación difícil, a un silencio con alguien que te incomoda, a ese familiar que siempre te pone a prueba. ¿Notas la diferencia? Dejaste de ser solo reacción, te convertiste en conciencia. Y lo más importante, no necesitas esperar a que el otro cambie. Ese es el mayor poder. Tu cambio silencioso modifica el campo. A veces, el simple hecho de que empieces distinto ya basta para que el otro perciba que algo no es como antes. Jung afirmaba que el verdadero encuentro con el otro solo ocurre cuando ya te has encontrado contigo mismo. Y el despertar, ese momento breve y sagrado, es tu oportunidad diaria de vivir ese reencuentro. Ahora vamos a profundizar en cómo el ritual de la frase al despertar puede ayudarte a atravesar momentos difíciles, especialmente esos días en los que todo parece pesado, confuso o sin sentido. Porque incluso en los días oscuros, este gesto es luz. Existen mañanas en las que nos levantamos con el peso del mundo en el pecho, sin que haya una razón clara. A veces es solo un cansancio acumulado, una tristeza sin nombre, un vacío que parece desbordarnos. Y son justamente esos días en los que el ritual silencioso de la frase al despertar deja de ser un simple gesto y se convierte en un abrazo. Carl Jung sabía que la psique humana no es una línea recta. Está hecha de ciclos, de espirales, de noches largas y amaneceres lentos. Y advertía sobre un peligro: querer salir de la oscuridad demasiado rápido, fingir luz cuando aún estamos atravesando la sombra. Por eso, en esos días difíciles, la frase que pronuncias al despertar no necesita ser positiva, necesita ser honesta. Puedes abrir los ojos y decir, hoy es un día duro, pero me permito sentir. O, aunque sin fuerzas, avanzo despacio. O incluso, no necesito estar bien para amarme. Y cuando lo dices, algo sutil pero profundo comienza a suceder. Dejas de castigarte con exigencias. Empiezas a acogerte con verdad, y la psique responde. El dolor no desaparece, pero encuentra un lugar donde respirar. Porque lo que enferma no es sentir tristeza, sino alejarse de uno mismo, intentar huir de algo que solo pide ser escuchado.
La frase matinal, en esos días, funciona como un recordatorio. Sigo aquí y sigo conmigo. Jung afirmaba que todo dolor trae un mensaje simbólico y que el inconsciente, lejos de castigarnos, intenta despertarnos hacia aquello que dejamos de escuchar. Al repetir una frase al despertar, abres un canal y, quizá, en medio del silencio, consigas percibir lo que el dolor quiere comunicar. No se trata de huir del túnel, sino de llevar una linterna contigo. Y a veces esa linterna es solo eso, una frase susurrada en la oscuridad, una decisión de continuar, un gesto de ternura hacia ti mismo. No intentes despertar todos los días con fuerza, pero procura al menos despertar con presencia. Di, hoy simplemente existo, y eso es suficiente. Y observa cómo, poco a poco, lo inesperado comienza a llegar. Un destello de claridad, una coincidencia, un gesto de alguien. No como magia, sino como respuesta a tu pequeño acto de valentía. Si alguna vez atravesaste un día oscuro y aún así decidiste recomenzar, deja aquí tu comentario. Incluso en la oscuridad, encendí una luz. Tu frase puede ser el aliento que otra persona necesita ahora. Y en la última parte de este video, vamos a reunir todo esto: el despertar, el símbolo, el inconsciente, los arquetipos y la práctica, en un cierre que te dejará con una pregunta y una nueva manera de habitar tu propio comienzo. Respira hondo y recuerda lo que recorrimos hasta aquí. Despertar no es solo abrir los ojos, es abrir un portal. Es allí, entre el sueño y el día, donde el alma se muestra más vulnerable y, al mismo tiempo, más disponible. Jung veía ese instante como un momento sagrado, en el que podemos decidir si seguimos repitiendo los mismos patrones o si elegimos empezar desde un lugar nuevo, más consciente, más íntegro. Y el punto de giro puede ser mínimo: una frase, una elección, una intención silenciosa. Pero detrás de esa sencillez habita una revolución. Cuando despiertas con presencia, transformas la vibración de tu día. Y esa vibración se expande al cuerpo, a la mente, a los encuentros, al mundo. Dejas de vivir en piloto automático y empiezas a vivir con propósito, incluso en lo pequeño. No importa qué frase elijas, lo que importa es el espacio que creas con ella. Importa la escucha, la pausa, la delicadeza de tratarte como alguien que merece ser bien recibido desde temprano. Porque lo mereces. Todos lo merecemos. Quizás mañana, al despertar, sigas cansado, con miedo o con dudas. Pero si tienes la valentía de detenerte un instante y decir, estoy aquí y estoy vivo, eso ya es un comienzo. Y entonces algo empieza a transformarse, porque vuelves a encontrarte contigo mismo, y ese reencuentro es el inicio de todo. La gran verdad que Jung nos dejó es que el alma siempre responde cuando es llamada. Y esa frase que dices al despertar es precisamente eso, un llamado, un gesto simbólico de que todavía crees. Según Jung, despertar no es solo abrir los ojos, sino abrir un portal. Cada mañana es una oportunidad para decidir si vamos a repetir viejos patrones o si elegiremos un inicio más consciente, más íntegro. La frase que pronuncias al levantarte no es una simple palabra, es un símbolo, un llamado que activa tu psique y reorganiza tu energía. Es en ese gesto pequeño, silencioso y cargado de intención donde habita la verdadera transformación. Porque no importa si el día será fácil o difícil, lo que realmente importa es el punto de partida. Comenzar en alianza contigo mismo. Jung recordaba que el alma responde cuando es llamada, y tu primera frase al despertar es justamente ese llamado, una invitación a vivir de manera más presente, más auténtica y más profunda. Si esta reflexión te ha tocado, si resonó en algún lugar dentro de ti, suscríbete ahora al canal, deja tu like y comparte este video. No es solo un gesto de apoyo, también es una forma de expandir este mensaje y ayudar a que otras personas recuerden que cada día puede empezar desde un lugar nuevo. Construyamos juntos un espacio de conciencia,
presencia y transformación.